creación. El segundo relato es el relato de por qué la creación se echó a perder. Podemos decir que la primera parte de Génesis, los primeros 2 capítulos, es la creación del universo en orden. El capítulo 3 es el segundo relato de la creación, es la creación, el origen. Primero, origen de la creación del mundo. Segundo, origen, Bereshit, origen del pecado, porque la creación se echó a perder. Y tercero, con Abraham, origen del comienzo de la fe en el hombre, cómo el hombre sale a buscar esa fe del Dios Redentor que lo va a llevar a la plenitud de la obra de Dios, volver a la redención, a como era el hombre antes del primer pecado. O sea que fíjate que son las tres: origen del mundo, origen del pecado, origen de la fe. Ese es el Bereshit, ese es el libro del Génesis. El segundo relato que nos muestra Adán y Eva, está la gran discusión si Adán existió, si Adán no existió. Maravilla cómo las personas, sobre todo en la iglesia, de un plumazo descartan la posibilidad de Adán y Eva. En un momento que los científicos están diciendo más que nunca que hay una mujer africana de la cual desciende toda la creación. Y muchos científicos llaman a esa mujer ya la Eva africana. En un momento que los científicos nos están llevando a una cepa común de donde sale el hombre, pues muchos en la iglesia se ponen a descartar a Adán y Eva de un plumazo. O a decir la fábula, Adán y Eva no es una fábula. Adán y Eva es un profundo relato de Dios de por qué la creación que Él creó profundamente buena se echó a perder y terminó en el desastre que nosotros vemos hoy en día cada vez que ponemos los noticieros. Eva y Adán, Adán y Eva. Adán, que quiere decir hombre, Eva, que quiere decir madre en hebreo. Esta primera pareja, que puede haber sido una pareja, puede haber sido representación de la raza humana. No, es que ni siquiera nos interesa adentrarnos en esa discusión, nos interesa el mensaje. Estos hombres que fueron los creados en el sexto día, cuando Dios vio que la creación era muy buena, cuando Dios los hizo libres, porque eres profundamente libre. Cuando Dios los hizo libres, en vez de escoger el plan de Dios, escogen a una criatura en vez de Dios. Esa es la idolatría. Y esa idolatría nos lleva a una criatura profundamente soberbia, llena de maldad, que quiere destruir el plan de Dios. Eso lo vamos a ver en la parte que veamos, creador de lo visible y lo invisible. Esta primera pareja desobedece a Dios. No comiendo una manzana. En la palabra de Dios, en la Biblia no hay ninguna manzana. En el paraíso no hay manzana. La palabra de Dios dice que comieron del árbol, de la fruta prohibida. Dios le dijo al hombre: tú puedes comer tú puedes usar todo lo que tú tienes, menos decidir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Eso lo decido yo. Dios se dejó esa potestad para él, porque Dios sabe que desde el punto que el hombre decide qué es bueno y qué es malo, va a decidir a su favor y otra persona va a salir perjudicada. Por eso Dios le dijo: utiliza toda la creación, menos decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre? Decidir qué cosa era bueno y qué cosa era malo. Se quiso hacer como Dios. Y cuando el hombre decidió qué es bueno y qué es malo, decidió mal y entró el mal en el mundo. Esa es la profunda historia de Adán y Eva. Cómo Dios maldice esa criatura, que vamos a ver después, el ángel, que era ángel, no era demonio todavía, como Dios maldice al hombre y la mujer, pero le da la gran esperanza en Génesis 3:15. Vendrá una mujer, la cuya descendencia te pisará la cabeza. Dios, el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, el evangelio de María, que va a encarnar a Jesús, y de Jesús, que va a derrotar al enemigo. Si un hombre y una mujer obedecieron al enemigo y hicieron entrar el mal en el mundo, otro hombre y otra mujer, Jesús y María, van a derrotar al enemigo y van a entrar la salvación en el mundo. Ese es el profundo mensaje del Génesis. El árbol del bien y del mal, decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando tú decides qué es bueno y qué es malo sin contar con Dios, en tu vida hay un Génesis. Tú estás queriendo hacer lo mismo que hizo Adán y Eva en el principio. Y todavía, hermano, si tienes conciencia del bien o del mal, pero hoy en día lo peor es que hay personas que han perdido la conciencia del bien y del mal. Cuando tú tienes conciencia de qué es bueno y qué es malo, tú todavía estás bien. Ahora, cuando tú has perdido el sentido de qué es bueno y qué es malo, hermano, entonces sí, es muy difícil ya tú entrar en el reino de Dios. El peor de los pecados es perder la conciencia del mal y del bien. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el primer capítulo de Génesis. Más tarde, en la explicación de Caín, y a ver, ¿con quién se casó Caín? Yo no sé con quién se casó Caín. Lo que sí yo sé que la Biblia me dice que la acción de ese hombre y esa mujer tuvieron repercusión en su familia.
lo cual quiere decir que el pecado no es una acción individual. Cuando tú pecas, ese pecado tuyo va a afectar a otro tipo de personas. Y es muy grave el pecado de los padres, porque el pecado de los padres incide, no que Dios lo transmite, pero los hijos van a percibir esa enseñanza mala y a su mismo tiempo la van a aplicar. El mensaje de Caín no es otro y nada más y nada menos que el mal que hicieron sus padres se transmitió al hijo y el hijo terminó siendo peor que los padres. El mal ejemplo de los padres indujo al hijo a ser peor. Ese es el mensaje espiritual de la Biblia, y así como tenemos que ver nosotros la palabra de Dios, buscando ese mensaje espiritual para mi vida. Y eso es lo que dice Caída de Tarde, que Dios no es una persona, Dios trasciende la creación. La creación emana de Dios y es obra de Dios. También dice bien claro la palabra de Dios, que Dios es creador de lo visible y de lo invisible. Queridos hermanos, proclama la iglesia, y esta es una parte fundamental de la iglesia, hay dos tipos de creaciones, hay dos tipos de vida. Está la vida física, que somos nosotros, y está la vida espiritual. Una religiosa que yo conocí cuando era muchacho, la hermana Eliet, de las misioneras de María Inmaculada, ella me decía, a mí nunca se me ha olvidado eso, que nosotros vivimos inmersos dentro del mundo espiritual como los peces en una pecera que están en la consulta de un doctor. Ustedes han visto que en la consulta de los doctores hay veces que ponen peceras con peces. Y hay una serie de pacientes que están esperando su turno mirando la pecera. Esos peces están en su ambiente. Si ustedes no lo saben, los peces no saben que lo están mirando. Porque el agua con el cristal hacen una reflexión y los peces se ven a sí mismos, no ven a la gente. Esos peces comen, se fajan entre ellos, se reproducen, se mueren dentro de ese local que no pueden ver más allá. Sin embargo, están rodeados de 15 o 20 personas que los están mirando. Me decía la madre Eliet, así es la vida de uno. Uno está inmerso en una vida espiritual que uno no ve, porque la reflexión de mis limitaciones impide verla, pero tenemos un mundo espiritual que nos rodea, porque Dios es creador de lo visible, que somos nosotros, y de lo invisible. ¿Qué es lo invisible? El mundo angélico. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles no son semidioses, los ángeles son criaturas como tú y como yo, de una categoría diferente porque son espirituales y tú y yo estamos amarrados a la carne. Pero esa es la parte invisible. Los ángeles, la primera creación de Dios, la creación de estos seres que tienen conciencia, que tienen conocimiento como tú y como yo, que fueron creados y que en un momento de la historia tuvieron que decidir y eligieron. Porque los ángeles, al no ser físicos, no se reproducen. Nosotros nos reproducimos porque somos imagen de Dios y podemos crear. Los ángeles no son imágenes de Dios. Los ángeles son criaturas de Dios. Y al no ser imagen de Dios, no pueden crear, no pueden reproducirse. Por eso los ángeles fueron creados en un número específico y esos ángeles, en un momento de la historia, tuvieron que escoger entre servir a Dios o desobedecer a Dios. En un momento de la historia, una parte de estos ángeles decidieron, por ser libres, porque Dios, les repito, como dije la semana pasada, solamente puede crear seres libres, decidieron no obedecer a Dios. Y a partir de ese momento, Pablo VI lo llamó el misterio de la iniquidad, porque dice que perdieron la gracia, pero mantuvieron su condición angélica. O sea, perdieron todo lo bueno que había en ellos, pero mantuvieron su capacidad de ser espiritual. Este ángel que por envidia tentó al hombre, los teólogos dicen, ¿por qué el ángel quiso hacer caer al hombre? Dicen algunos teólogos, esto es especulación, que cuando Dios les reveló el plan de la encarnación de Cristo al demonio, siendo Cristo, se iba a ser una criatura y no se iba a ser un ángel, se iba a ser criatura, el demonio dijo,